Digo, te subís a un taxi y el taxista te habla de economía, te habla de los precios, te habla de la inflación. No se le puede dar una batalla con resultado positivo a la inflación, lo admite hasta el propio presidente de la Nación. Ahora, ¿qué sucede con el nivel de actividad? Recién repasábamos que hacia mitad de año, dicen algunos analistas económicos, puede llegar a darse vuelta el tema de la recesión y cambiar por una actividad que empiece a impulsarse en algunos sectores. Veremos. Y vamos a hablar con el amigo Ponce que está aquí con nosotros. ¿Cómo va? Bien. Gracias por acompañarnos. A ver, por tu experiencia en la Secretaría de Comercio, por el estado actual de la economía en nuestro país, digo, ¿qué sentís que está ocurriendo y qué puede llegar a pasar en el resto del año? Primero hemos terminado el peor año de gobierno, ¿no es cierto?, que fue el 2018. Cualquier indicador que tomemos, comparando fin del 2018 con el 10 de diciembre del 2015, todas las variables se han agravado, las económicas y las sociales. Algunos pensaban que la recesión ya iniciada el año pasado, luego de la devaluación y luego del ingreso al stand-by del Fondo Monetario, iba a tener características de una V corta, es decir, parecido al 2001, gran caída, pero rápido rebote. Esto no va a ser así. Lo que venimos debatiendo desde el año pasado es las características de la L, es decir, cuánto va a ser la caída y cuánto va a durar en el tiempo. Y aquí lo que vos decías recién en el inicio, de que para el segundo semestre, nos recordamos aquel segundo semestre, ¿no?, famoso que se viene mencionando desde 2016. Absolutamente, va a haber reacciones. Yo reconozco que lo miro, diríamos, con distancia. No digo pesimistamente, pero lo tomo entre comillas. Yo creo que vamos a tener recesión todo el año. Creo que recién la recuperación va a empezar, si hacemos las cosas bien, dependiendo ya de nosotros, ¿no es cierto?, y de ciertas circunstancias internacionales, porque me parece que los que están tirando el pronóstico de mejora están más aferrados a algunas noticias internacionales, como el no aumento de la tasa de la Fed, ¿no es cierto?, o sea, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que esto implica que el proceso de oscilación que ha tenido nuestra divisa en el último tiempo podría estar morigerado, y a su vez que los precios internacionales, particularmente de las commodities argentinas, podrían mantenerse en una situación de cierta tranquilidad, y a su vez permitir que el proceso Brasil y el traccionamiento de Brasil nos dieran algún tipo de tranquilidad. Yo reconozco que creo que vamos a vivir un año inédito. ¿Por qué? No recuerdo elecciones presidenciales donde a la vez estemos en recesión y con alta inflación. Nadie duda que el piso inflacionario este año va a estar entre el 30 y el 35. Bien, hacemos un punto, por favor, porque quiero hablar también de, bueno, si el frente externo ayuda, sí, si claro, hay un clima favorable porque Brasil mejora, así es, porque en la región las cosas funcionan de manera positiva, porque... ¿Qué pasa con Mercosur? ¿Qué pasa con Bolsonaro? ¿Y qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa con la protección a la producción y demás? Absolutamente. Vamos a hablar con Guillermo Draletti, que es expresidente de la Cámara de Tamberos. Y es algo que a mí me inquieta desde hace mucho tiempo. Y yo creo que ningún gobierno lo pudo resolver. Es decir, lo que se le paga al productor, en este caso por litro de leche, y cuánto terminamos pagando ese litro de leche al público. Los perjudicados, los extremos, claro, el productor, es decir, y el consumidor. ¿Cuánto hace que venimos escuchando? Diría décadas, ¿no? Venimos escuchando que el productor de tomate recibe centavos para que después terminemos pagándolo con una cadena 30, de intermediación absoluta. Bueno, vamos a saludarlo a Guillermo, que está en comunicación. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? A ver, ¿qué visión tiene y qué mirada sobre el actual mercado de la leche, donde pagamos 40 y pico pesos un sachet de leche o una botella de leche, y al productor cuánto se le está pagando hoy? 9 pesos con 50, no llega a 10 pesos, y realmente es la participación menor, es el récord, la brecha entre lo que paga un consumidor, que es $1 al público, y lo que cobra el productor, es récord en el planeta, y no sé si no en otros planetas. O sea, también, la cuarta parte recibe el productor. La cuarta parte, cuando en cualquier parte del mundo está cobrando casi la mitad. Ajá. Ahora, ¿le alcanza para que sea rentable la actividad al tambero? Bueno, no, este año vinieron
cerrando de a 2 tambos por día. Éramos 30.000, ahora ya somos menos de 8.000 tambos, se calcula. Y bueno, ahí están las fábricas con la mitad de la capacidad ociosa, ¿no? Con los fierros parados. Y por supuesto esos son costos que se lo trasladan al productor. Digo, ¿y han observado interés por parte del gobierno en revertir este cierre de tambos? Porque significa gente en la calle, porque significa menos producción. Lamentablemente en la parte oficial no hay equipo, contrariamente a lo que se decía, ¿hay equipo? No hay equipo. Ni siquiera nos han sentado, que era tradición en la lechería, a productores industriales y también a veces al consumidor, a negociar precios de la leche. Actitud así de los productores estamos protestando y las autoridades que corresponden escondidos bajo los escritorios. No hay diálogo. No resuelve nada. No hay diálogo. Hay diálogo, pero se dialoga de la estadística, se dialoga de cosas diversas, no quieren asumir la discusión de precios, se excusan en la libertad de mercado y en Macana eso, porque lo que hacen es no defender la libre negociación, al contrario, como son muy pocas las industrias que manejan los precios y muchos los tamberos, la cuestión es muy despareja, ¿no? Entonces eso no es mercado, al contrario. Guillermo, ¿cuánto deberían recibir por litro de leche para que sea rentable, para que los tambos no sigan cerrando y demás? Bueno, no digo el precio del mundo, que anda cerca de los 40 centavos de dólar el tambero, pero por lo menos lo que está recibiendo los países vecinos, siempre un mínimo de 30 centavos, y eso es pasar a 12 pesos, una cosa por el estilo. O sea, entre 12 y 14 pesos. A un sachet de 40, ni a un queso que hoy está por arriba de los 10 dólares, y eso es más caro que cualquier parte del mundo. O sea, sinceramente, ¿le ve una salida cercana? ¿O como están dispuestas las cosas hoy por hoy, lo ve con pesimismo el futuro? No me gusta cómo está, la verdad no me gusta cómo está, porque no se hacen las cosas que tienen que hacerse de la parte oficial. Son errores tras errores, y entonces estamos así a la buena de Dios, ¿no? Y realmente esto de cerrar 2 tambos por día, con lo que significa el tambo, porque sí, va quedando una concentración, tanto en el sector industrial como productor, una extranjerización. Yo no tengo nada contra los extranjeros, pero si pudiesen seguir los argentinos trabajando con sus cosas y mucho mejor. Claro. Pero bueno, no se da, y no quiero bajar de nivel nacional a lo que es municipal, porque sin dudas no tenemos un camino, nos quieren expropiar con los impuestos, con las tasas municipales que no son impuestos. Es imposible hasta sacar la producción justamente cuando hay un cambio climático importante. Sin dudas. Guillermo, gracias por haber hablado con nosotros. Disculpa tirar tantas malas, pero bueno, por ahí me equivoco. Pero la pregunta era, bueno, justamente eso, ¿no? La consulta era para que nos describiera cómo está el mundo de la leche hoy, ¿no? Y cuánto reciben y cuánto deberían recibir por litro. Gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a ustedes, adiós. Te complemento lo de Guillermo, un dato. Sí. Estuve con el dueño de la principal cadena de distribución almacenera, de limpieza, etcétera, por donde sale a nivel país arriba del 30% de lo que se consume en supermercados. Comparamos con él, tenía las 2 revistas, enero del 2018, enero del 2019. En la leche, el aumento fue el 90%. De enero a enero, en un año. Las dos revistas, digamos. El interanual. Preguntémosle si los productores recibieron un 90% de aumento en sus costos. A ver, saliendo un poco de la leche, es muy fuerte. Obviamente, al lado de los fideos 160, es casi. ¿Qué sucede con las importaciones en la Argentina? Bueno, el proceso de las importaciones, muchos hablan de que desde hace 4 meses tenemos un superávit. Es decir, después de muchos años de venir con rojo comercial, hemos pasado a tener superávit mensual. El año, obviamente, lo terminamos con déficit, ¿cierto? El global. Pero, digamos... Pero la última tendencia... Favorable, cierran los números grandes, digamos. Claro. El tema es que no es un superávit virtuoso. Es decir, no es porque aumentamos más nuestras exportaciones, porque le agregamos más valor, etcétera, sino porque, como el 80%
de lo que se importa son partes y piezas, insumos para la industria, el comercio y la infraestructura de servicio público y privado, bienes de capital, bienes intermedios, etcétera, lo que está denunciando es el nivel de recesión. Quienes no compran es nuestro aparato productivo. Entonces, esa caída de importaciones no es virtuosa porque se debe precisamente a que estamos viviendo una de las más brutales recesiones que recuerda Argentina. El otro día hablaba con el titular de Proteger. Proteger, nuestros amigos Marco Meloni y el otro. Y se refería justamente al tema de la capacidad instalada. Están funcionando al 40%. 40-45% en textiles, 50-55% en otros. Mientras hay algunos rubros, algunas actividades que el gobierno, lógicamente, promociona porque están funcionando, energía, servicios y demás, hay otros rubros que están paralizados o con una capacidad en cuanto a lo que están produciendo muy baja. Muy grande. Pero por todo lo que está vinculado a mercado interno, es decir, lo afectado por la recesión, eso está parado. Por eso es que cuando hablamos de caída o no de nivel de actividad para el año, uno dice, vamos a suponer que lo que dice el gobierno, todos los brotes verdes funcionaran al 100%. ¿Cuáles son esos brotes verdes? Esos brotes verdes son vaca muerta, la cosecha y el turismo receptivo. Si todo eso funcionara de 10, que puede que no funcione de 10, de 9 o de 8, igualmente no alcanza a mejorar el nivel de actividad porque el 85% del PBI nacional se explica desde el mercado interno. Claro. Esta es la situación. Bien. ¿Sos optimista? De acá en el largo plazo soy optimista, en el corto estoy muy preocupado. O sea, ¿buenas que haya hecho el gobierno? Bueno, las primeras medidas al comienzo de la gestión, cuando todavía se lograba acuerdos parlamentarios importantes, haber salido del cepo, ¿no es cierto?, haber lógicamente cerrado con los holdouts, y la peor, haber ingresado al Fondo Monetario en el stand-by. Y el tema de empezar en este programa o planificación de dejar de subsidiar tarifas. Esto era un tema inevitable, o sea, pero ¿había que hacerlo? Había que hacerlo. Se hizo mal. Ahí está. O sea, había que hacerlo y se hizo mal. Y por otro lado, es un condicionante del fondo desde ya. Todos dijimos cuando ingresamos al fondo que íbamos a tener 3 grandes efectos. El primer efecto, la caída del negra que le empezamos a ver ahora, que es el crecimiento de la desocupación de manera grosera. Vos recién ponías, se caen 2 tambos por día. Te puedo decir un dato. En noviembre cerraban 11 pymes por día, hoy estamos llegando a 30. Un verdadero pymescidio, yo estoy diciendo, y esto... Sí, que son las promotoras, digo. 80% del cuando empleo. en campaña escuchamos a todos los candidatos hablar de revalorizar y apoyar a las pequeñas y medianas empresas, son las que promueven el trabajo y los que dan verdaderamente mucho porque vos lo llamabas recién, además de ser un especialista en el tema lechero, obviamente, como la gran mayoría de los productores son pequeñas y medianas empresas, también es un hombre vinculado a esto. Miguel, ¿te quedás un rato con nosotros? Por supuesto que sí. Seguimos.